Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español, página 16, con la actividad ¿Qué cuentan los cuentos? ¡Vámonos al libro! Aquí tenemos el bloque 1. ¿Qué observas en el dibujo? Nuestro símbolo patrio, la bandera mexicana. Unos niños haciendo honores, niños leyendo, la maestra con una alumna y niños investigando en una computadora. Y acá está otro espacio de la escuela. ¿Sabes quién es el artista de esta obra? Octavio Sánchez Oropeza de Veracruz. La verdadera alegría es dar, pelear por los que tienen hambre, regar una planta, apartar una piedra en el camino. Carlos Pellicer, 20 de noviembre. Fragmento. ¿Qué cuentan los cuentos? Comencemos. En esta secuencia leerás narraciones como cuentos de la literatura infantil para analizar a sus personajes, las relaciones entre ellos y los escenarios donde se desarrollan las historias. ¿Cuál es tu cuento preferido? 3, 2, 1, iniciamos. Escribe en un trozo de papel el nombre de tu cuento favorito y pégalo en el pizarrón. ¿Ya habías pensado cuál es tu cuento favorito? Mi cuento favorito es Mi maestra es un monstruo, escrito por Peter Brown. ¿Ya lo leíste? Te lo recomiendo. En un pedacito de hoja escribe el título de tu cuento favorito. Yo voy a escribir el mío. Con ayuda de tu maestro, formen diferentes equipos con los títulos que se repitan. Observen cuántos cuentos conocen entre todos y comenten sobre los que les gustaría leer y por qué. En el pizarrón van a anotar todos los títulos de esos cuentos favoritos. O si es en una clase virtual, tu maestro o maestra hará ese listado. Observa en ese listado cuántos cuentos conoces y comenta cuáles te gustarían leer. Escribe en la siguiente tabla los títulos de los cuentos que te gustaría leer y explica por qué. Aquí los vas a anotar. ¿Qué cuentos te gustaría leer de los que escuchaste? Yo te voy a mostrar una página donde aparecen títulos de cuentos. La página es cuentoscortos.com. Tenemos cuentos clásicos, cuentos originales. Lee los títulos y los que te llamen la atención los puedes anotar en el libro. Voy a dar clic en ver más cuentos clásicos. Y aquí los tenemos, Los dos príncipes, Historias del sol, En el mar remoto, En el corral, En el cuarto de los niños, El viejo farol, Los dos caminantes y muchos más. Vamos a anotar 3 que nos gustarían leer. Yo anoté el título La tortuga y la cometa voladora. ¿Por qué me gustaría leerlo? Porque me encantan las cometas y quiero saber de qué trata. Así como yo, vas a anotar 3 títulos de cuentos que quisieras leer y por qué te gustaría leerlos. Elabora en tu cuaderno un plan para leer estos cuentos en las próximas semanas. Puedes solicitarlos con un préstamo a domicilio en la biblioteca pública o en la de tu escuela. También, en compañía de un adulto, puedes buscarlos en internet. El cuento que yo elegí se encuentra en internet. La tortuga y la cometa voladora. Autor Irene Hernández. Para todas las edades se trabajan los valores de generosidad, el perdón y se habla sobre el egoísmo.
Y aquí está el cuento. Y aquí está la tablita que hice en mi cuaderno para planear la lectura de los 3 cuentos que elegí. 1, 2 y 3. El primero que quiero leer es La tortuga y la cometa voladora. ¿En qué fecha voy a iniciar con la lectura? El 13 de septiembre. ¿Y en qué fecha planeo terminar la lectura? El mismo 13 de septiembre, ya que el cuento es muy corto. Si lo logro hacer así como lo planeé, pondré una palomita al final. El segundo cuento que leeré lo anoté para el 14 de septiembre. Según si lo veo muy largo, tendré que agregar más días para terminar esa lectura. Y así con los siguientes libros. Si tú quieres leer más libros aparte de esos 3, puedes anotarlo y hacer tu tablita más grande. Y si no terminas de leer el cuento que te propusiste en esa fecha, no te preocupes. Puedes corregir las fechas, siempre y cuando los termines de leer. Ponle pausa y termina de planear tus lecturas en tu cuaderno de español. Y ahorita continuamos. ¿Cómo son los personajes de los cuentos? Los cuentos tienen personajes que todos recordamos. En esta sesión describirás las características de los personajes de un cuento para que después puedas explicar sus acciones. Todos los cuentos tienen personajes y hoy vamos a conocer sobre las características de esos personajes. ¿Qué son las características? Es la cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Por ejemplo, en los cuentos que has leído, de seguro te has encontrado con diferentes niñas. ¿Y todas esas niñas tienen la misma característica que la niña de Caperucita Roja? No, ¿verdad? La niña del cuento Caperucita Roja tiene sus propias características que son peculiares en ella. Por ejemplo, siempre anda con su capucha roja, es una niña muy obediente, pero muy confiada, se confió del lobo. Esas características son propias de ella y no de ninguna otra niña. Pasa lo mismo con los objetos o con los animales. Anota en la tabla el nombre de 3 personajes que conozcas y responde las preguntas. Voy a anotar el ejemplo de la Caperucita Roja. ¿En qué cuento aparece? En el cuento de su mismo nombre, Caperucita Roja. ¿Cómo es? Es una niña muy obediente porque le hace caso a su mamá, pero es muy confiada y se confió del lobo. ¿Dónde vive? ¿Recuerdas dónde vive la Caperucita Roja? En una cabaña en el bosque. ¿Con quién vive la Caperucita Roja? Con su mamá, muy bien. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace la Caperucita Roja en ese cuento? Le lleva comida a su abuela que está enferma. Así como yo, piensa en 3 personajes diferentes que aparezcan en diferentes cuentos y ve llenando esta tabla con estas preguntas, ya que de aquí sacaremos las características de cada personaje.
Ponle pausa y cuando lo tengas listo, continuamos. ¿Ya terminaste la tabla? ¡Excelente! Compartan sus respuestas. Mencionen semejanzas y diferencias entre los personajes de sus tablas. Compara cada uno de los 3 personajes que elegiste y piensa en qué se parecen. En su forma de ser, en su apariencia física, en el lugar donde viven. Tal vez tengas otro personaje que también vive en el bosque. Y también piensa en qué son diferentes, en qué no se parecen estos 3 personajes. Por ejemplo, Caperucita Roja fue muy confiada, se confió de un extraño. ¿Tú crees que los personajes que elegiste no sean confiados como Caperucita Roja? O tal vez unos son valientes y otros no. Tal vez unos viven en el bosque y otros en un castillo o en la playa. Tal vez unos vivan con mamá, pero otros tal vez con sus amigos ratones. ¿Ya los comparaste? Responde. ¿Cómo se dieron cuenta de las características de los personajes que eligieron? ¿Cómo te diste cuenta de esas características? Haciéndote estas preguntas, pensando en cómo es físicamente y tal vez cómo es en su comportamiento, dónde viven, con quién viven, qué hacen. Haciendo preguntas para conocer más sobre ellos es como puedes conocer sus características, ¿verdad? Muy bien. Explica las intenciones de cada uno de los personajes que seleccionaste. ¿Cuál crees que sea la intención del personaje 1? Yo elegí a la Caperucita Roja. ¿Cuál crees que sea su intención? Su intención era llevarle comida a su abuela enferma y en el camino decidió llevarle flores, aunque se topó con el lobo. Y quiso llegar antes pensando que iba por el camino más corto, ya que el lobo le había dicho que ese era. Sus intenciones eran buenas, ¿verdad? ¿Cuáles son las intenciones del personaje número 2 y del personaje número 3? Estas 3 opciones las vas a llenar con los personajes que elegiste de la tabla anterior. Ponle pausa para que lo termines. Y con eso terminamos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!